¿Alguien más quiere decir algo o quieren complementar? Ustedes, 3, 4, 5. Profesor, Allá. ya, Milagros. nuevamente, profe, Eh, sí, solamente para comentar que, por ejemplo, que hablaba de Dios y la ciencia, obviamente Dios al ser creador del mundo y una creación perfecta, incluso del mismo cuerpo humano tan perfecto, conectado absolutamente en todos sus órganos y él tiene el control absoluto de cada célula de nuestro cuerpo y como dice la palabra, él tiene incluso contados los cabellos que tenemos. Dios es omnisciente porque Él es toda ciencia. Él ha creado el mundo con ciencia y con conocimiento. O sea, es increíble, los científicos explican de cómo la distancia de la Tierra al Sol es tan perfecta que ni un milímetro más, ni un milímetro menos, ¿no? Debería estar, porque de ese modo hace que funcione tal como, o sea, lo que necesita el ser humano para vivir. ¿No? El ciclo del agua es ciencia, ¿no? La redondez de la tierra también es ciencia, ¿no? O sea, el peso del aire, y hay versículos bíblicos que hablan de esto, ¿no? O sea, sí es ciencia. Dios es conocimiento y es ciencia, por eso es omnisciente, ¿no? Entonces, eso quería comentar, o sea, no está desligado. Es más, hay muchos, es más, Albert Einstein creo que al final, o sea, demostró y dijo que realmente él había científicamente demostrado que realmente Dios sí existe, ¿no? Entonces, está completamente ligado, no es solamente un tema de fe, que obviamente también es creer no por obra, sino por fe, pero Dios es ciencia. de acuerdo, Milagros. Eh, Ciertamente también tenemos que estar predispuestos y flexibles a recibir cualquier otra postura, otra posición en ese sentido, ¿no? Eso es claro, eso es lógico también. Es como el fútbol o es como la política, cada uno puede tener su propia postura. Bien, ahora, en el afán justamente de llevarnos a entender todo esto y decirnos, oiga, ¿y cómo es que se gesta esto? ¿Y cómo es que por el sustento que hace milagros, cómo es que Dios, ¿no? Con su enorme creatividad ha podido hacer todo lo que ha hecho? ¿O cómo es que las personas, en el afán de mejorar el mundo, han ido diciéndose, oiga, mira, yo me puedo comunicar por teléfono y eso puede ser a través de un cable, puedo transmitir mi voz a través de un cable, ¿no? Estamos hablando de Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, fue considerado loco en el momento que dijo, voy a hacer que se transmita la voz por el cable, ¿no? Y cuando se hizo la primera llamada telefónica, fue simplemente, no solamente una celebración, sino también un susto para la humanidad. Esto es casi endemoniado, decían, ¿no? No puede ser, esto no puede estar sucediendo. Han habido diferentes posturas. Bueno, pero luego pasamos más bien ya no a comunicarnos por cable, sino sin cable. Y eso era más loco ya, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Por dónde se va mi voz? ¿Cómo así? De celular a celular, ¿no? Y bueno, cada vez vamos viendo más a tal punto que ya no va a ser necesario aparatos, lo que se sabe, ¿no? 2029 habrá un anuncio mundial, ya no será necesario aparatos, es más, se habrá superado las enfermedades neurodegenerativas o las enfermedades crónicas no transmisibles, los problemas de salud que no tienen cura se habría superado en 2029, ¿no? ¿Por qué? Porque te la van a curar en vientre. Y todo eso. Entonces, ¿cómo es esto? ¿No? Y esta creatividad y todo, ¿y cómo nos hacemos creativos? Bueno, uno de los científicos más renombrados del siglo XX-XXI es Stephen Hawking. Stephen Hawking, ustedes lo saben, ustedes han escuchado. Este tipo que a los 24 años ya tenía un doctorado, ¿no? A los 24 años de edad ya había sustentado su tesis doctoral, pero no era una tesis en algún tema cualquiera, común, no, era en estos temas que a todo el mundo le puede llamar la atención, ¿no? Quizá estos temas de cosmología, ¿no? Los agujeros negros, él lo estudió,
la teoría del todo, la mecánica cuántica, la teoría Hopkins, también que él mismo es autor, ¿no? La radiación Hopkins, o la teoría del Big Bang, es decir, de esto del origen del universo, quién sabe, de la creación del universo. Y este se ha puesto a estudiar todo esto. O sea, una mente pues absolutamente privilegiada, ¿no? Ahora, este señor a los 25 años prácticamente quedó postrado, porque desde los 21 años venían teniendo claras muestras de que este señor estaba sufriendo una enfermedad, y esa enfermedad se llamaba justamente esto, ¿no? Esclerosis lateral amiotrófica, la famosa ELA, que eh, justamente lo postró en silla de ruedas desde los 25 años. Es decir, eh, todos le daban pues, ¿cuánto? 2 años de vida máximo, ¿no? Los médicos a este señor, y sin embargo, él nunca renunció a la posibilidad de seguir viviendo. Entonces él dice o acusa que siguió viviendo. Fíjense ustedes, él vivió hasta los 76 años de edad. Hasta los 76 años, quiere decir que no murió a los 2 años que le decían los médicos, sino que vivió 56 años más. No hace mucho que ha muerto, ¿verdad? Pero él dice que el sobrevivir a esta situación tanto tiempo en silla de ruedas, postrado, no podía moverse, se debió al buen humor, al deseo de vivir, ¿no? A la determinación de hacer lo mejor con su pasión por las ciencias, etcétera, por dejar aportes a la humanidad. Pero cabe la oportunidad de decirles que Stephen Hawking, y la esclerosis lateral amiotrófica afecta estrictamente al sistema motor, no al sistema sensorial, no al sistema cognitivo. Es decir, tú sigues pensando, razonando, reflexionando normalmente, solo no te puedes mover, no puedes siquiera articular palabra, no puedes, no hay forma, ¿ok? Te quedas postrado. Y como no puedes articular palabra porque tienes que jugar con lengua, con labio, con muela, con boca, paladar, todo, ¿no? Entonces no podía emitir palabras, no podía hablar, ¿no? Pero se conectó este señor con el apoyo de él, con el asesoramiento de él. Los técnicos elaboraron una tecnología a tal punto que conectaron electrodos a su cerebro al advertir que la mente es energía. Como la mente es energía, se propusieron captar esa energía y decodificar esa energía. Cuando se decodifica, se da cuenta qué cosa está diciendo, es decir, qué cosa está pensando, ¿no? Y lo que estaba pensando se traslucía ya sea en texto o en audio. Por eso es que este señor, a pesar que no hablaba, él podía dictar conferencias y pudo escribir varios libros todavía. ¿Por qué? Porque se pudo captar sus ideas desde las neuronas, desde la energía de sus neuronas. Esto es absolutamente creativo, me parece, ¿no? Que él mismo haya ayudado a fabricar estas cosas. Pero sobre la creatividad y la neurocreatividad, a mí me interesaría, creo yo, compartirles estas cosas porque nosotros necesitamos o recuperar nuestra creatividad o repotenciarla, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí estaría la clave para hacernos más jóvenes en el sentido estricto de rejuvenecer internamente, ¿sí? De eh, procurarnos una mejor, digamos, estructura bioquímica, ¿no? Que nuestro cerebro secrete estos químicos que necesitamos. ¿Para qué? Para regenerar neuronas, para rejuvenecer, para motivarnos más, para estar mucho más entusiastas y obviamente conseguir mejores cosas en la vida. Ahora, Wolfgang Amadeus Mozart, Mozart, todo el mundo conocido como Mozart en todo el mundo, músico y compositor austriaco. Fíjense ustedes, primera característica, este pequeño viene de una familia de músicos. Eso es un buen dato que quiero que lo tengan en cuenta. Segundo, a los 5 años, wow, sorprendí al mundo.
porque se puso a componer sus primeras obras musicales. O sea, tocar el instrumento es una cosa, pero componer, ¿no? Es como diríamos, un niño puede leer un libro, pero escribir un libro de 5 años, eso es otra cosa. Difícil situación económica pasaba él casi durante toda su vida, ¿no? Curiosamente, Amadeus solo vivió 35 años de edad, murió muy joven, ¿no? Pero hasta solo los 35 años de edad pudo producir más de 600 obras musicales. Ahora, una especie de alcalde, el emperador de ese entonces de su imperio, ¿no? Lo conoció y le dio trabajo a Amadeus Mozart cuando él tenía 31 años de edad, sin saber obviamente los últimos 4 años de su vida, ya lo pasó trabajando, después de haber pasado mucha crisis, mucha situación difícil, ¿no? Y entonces, por claro, él era músico y en ese tiempo nadie le daba mucha importancia y era, bueno, profesor también de alguna manera, pero de música que nadie le daba importancia tampoco, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, fíjense esta situación que se gesta, ¿no? Hasta los 35 años, él pudo escribir hasta 600 obras musicales, pero en los últimos 4 años compuso, produjo sus 2 obras más importantes, sus mejores obras, ¿no? Las 2 obras que, Flauta Mágica y Misa de Requiem, que acompaña a películas, a novelas, a etcétera, a actividades artísticas. Los acompaña, muchos artistas. Entonces, esas 2 obras musicales los compuso prácticamente en los últimos 4 años de su vida, cuando él encuentra trabajo. ¿Ok? A ver, yo quiero, por favor, precisar esto porque esto es neurociencia pura. Primero, ¿por qué este señor se hace músico a tan temprana edad? ¿Alguno de ustedes querría ensayar alguna respuesta o tiene alguna respuesta? ¿Por qué creen que se hace músico a tan temprana edad y por qué creen que es tan conocido y tan representativo en el mundo artístico musical? Eh, de esta pequeña referencia podemos quizás sacar algunas conclusiones también. Pero, ¿cuándo se hace creativo uno? Ahí, mejor dicho, sería la pregunta, ¿no? Porque estamos hablando de cómo gestamos el cambio. Esto es la gestión del cambio, neurogestión del cambio. No hay otra forma de llegar al cambio si no somos creativos. No hay forma. A ver, Roger dice, genética. Ya, buen punto, buen punto. Y fíjese lo que dice Roger, sumamente interesante, porque rápidamente podemos leer alguna en la referencia que doy aquí. Él viene de una familia de músicos. ¿Se deja entender? Primer punto, sumamente interesante. Si viene de una familia de músicos, puede que esté buena parte de su capacidad allí mismo. ¿Por qué? Porque la neurociencia dice, ¿no? La neurogenética dice que nosotros traemos 25% de herencia en ese aspecto. 25%. Naturalmente el 75% lo construimos, pero si en tu entorno, en tu ambiente, en el grupo que encuentras al momento de nacer, estás escuchando música, estás escuchando que tocan, están los instrumentos ahí en tu cuarto, tú tienes la posibilidad de ir conociéndolo y de pequeño, en vez de caminar, estás apoyándote en la tecla y vas escuchando los sonidos y todo eso, te vas a tener que hacer músico, no sé, ¿verdad? Es estrictamente eso, o sea, vienes con 25%, pero el otro 75% lo estás desarrollando porque ahí están los instrumentos, ahí está la gente que está escuchando, que está tocando, que te está estimulando, en fin, tienes mucha ventaja, diría. Ya está. Genial. Genético, sin ninguna duda. ¿Qué otra característica podría tener este señor? Especialmente cuando dice que en los últimos 4 años de su vida, ¿no? Ha compuesto las 2 obras más importantes de su repertorio.
¿A qué se debe? Miren nomás. La neurociencia dice que el cerebro se hace creativo en ambiente de tranquilidad, en ambiente de libertad, en ambiente de confianza, en ambiente de paz, no sé, de paz interior, ¿ok? Entonces, si yo tengo toda la vocación, tengo como genética, tengo lo que me jala produciendo mis obras musicales, ¿no? Todos los días con todo lo que pueda, pero tengo hambre, porque tengo una situación económica difícil toda mi vida. En los últimos 4 años recién se me arregla algo, porque me dan un trabajo estable, que me da cierta tranquilidad emocional. Es decir, tengo la posibilidad de concentrarme más, de concentrarme mejor. Ya no estoy preocupado con qué comeré mañana, más tarde, no tengo ingresos. O sea, ya tengo cierta paz interior, porque cuando uno está preocupado en qué va a comer mañana, no puedes trabajar, no puedes ser creativo, no puedes reflexionar sobre algo, se atrofia, es decir, se apaga la parte del lóbulo frontal, que es justamente el razonamiento, y se activa la amígdala cerebral, que es la preocupación. En todo caso, no puedes concentrarte, ¿ok? Pues, señores, ahí podría estar la razón entonces de que este señor en los últimos 4 años de su vida justamente se ha distinguido por crear esas dos composiciones que le generaron renombre mundial, ¿no? Especialmente. Y ya tenemos entonces dos características, ¿verdad? Primero genético y segundo paz y tranquilidad, ojalá armonía, para que seamos creativos. En un ambiente donde hay gente tóxica, donde hay gente problemática, conflictiva, criticona, chismosa, fregada, esa gente no deja ser productivo a los demás, definitivamente, ¿no? Hay que tener cuidado, no se vayan a juntar con esos, ¿ya?